Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día maravilloso. Sabe que siempre le damos gracias a Dios porque de verdad Dios es bueno, ¿verdad? Y lo primero que debemos que hacer nosotros es darle gracias a Dios por el día que nos regala. Privilegio que desafortunadamente muchas personas no tienen. Pero nosotros tenemos la oportunidad de tener un nuevo día. Y como siempre digo, un día más de oportunidad también para acercarnos a la presencia de Dios. Recuerde que todos los días tenemos que acercarnos a Dios. Es un día que Dios nos regala. Es la oportunidad que tú y yo necesitábamos. Todavía la gracia de Dios está vigente y tenemos esa oportunidad para acercarnos al Señor y reconciliarnos con Él. Hoy quiero hablarle de un tema, no sin antes bendecir su casa, bendecir su familia, bendecir su empleo, bendecir todo lo que usted tiene en el poderoso nombre de Jesús, ¿verdad? Porque tenemos que declarar la bendición a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro empleo, a todas las cosas que están en nuestras manos. Somos administradores de las cosas que Dios nos da en este mundo. Y como buenos administradores y como hijos de Él, pues tenemos que bendecir a los demás. Y yo les bendigo en este bello día, en este hermoso momento que me da el Señor también. Es un gozo, un privilegio, esta oportunidad de poder interactuar con todos ustedes a través de este medio, en donde podemos hablar un poco, comentar de las cosas que Dios hace y sobre todo de las cosas que el Señor nos enseña día a día. Hoy quiero regalarles una hermosa palabra que Dios me dio y es sobre una pregunta que muchas personas nos hacemos o muchas personas se hacen. Pues ya, gracias a Dios tengo eso claro en mi vida, como hay muchas personas que también tienen claro toda esta situación, ¿verdad? Y es sobre, ¿soy yo hijo de Dios? Normalmente todos nos hacemos esa pregunta. En algún momento de tu vida te has preguntado, ¿soy yo hijo de Dios? O muy frecuentemente decimos, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Somos realmente hijos de Dios o somos creación de Dios? Si nosotros nos vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, nosotros vamos a encontrar qué fue lo que Dios comenzó haciendo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahí está el relato de la historia de toda la creación, incluyéndonos. Pero la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando habla de hombre, no está refiriéndose al género masculino, sino al ser humano en sí. Hombre, mujer, en esencia. Dice que lo creó a su imagen y semejanza. Eso dice la Biblia. Nosotros fuimos creados a la perfecta imagen y semejanza de Dios. Pues así lo hizo Él. Ahora, el hombre es llevado a un sitio que es llamado el huerto del Edén. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, que fueron puestos allí en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que se multiplicasen, para que se fructificasen, para que hicieran que la tierra se expandiera. O sea, hablando de pronto en el término de todas las cosas que conocemos, la naturaleza, los animales, cuidar de ella, gobernar sobre ella, ¿verdad? Ponerle nombre a todas las cosas. Entonces el hombre puso ahí a Adán y Eva para que se señoreara sobre eso. Todo le pertenecía al hombre. Pero nosotros entendemos por la Biblia, y eso es algo que quiero enfatizar desde antes de comenzar. Yo quiero que entienda, mi amado hermano, amigo y familia que me estás escuchando a través de este medio, que no es el hombre, que no es tu hermano quien está diciendo estas cosas. Es lo que dice la Biblia. Y de lo que dice la Biblia es que yo te voy a hablar. No es de lo que yo crea o de lo que yo piense, es de lo que Dios me enseña a través de su palabra. Él dice que somos creación, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y en algún momento, ya teníamos esa comunión directa con Dios, éramos sus hijos. Estábamos allí, teníamos, o los primeros padres, hablando en el sentido del ser humano, tenía la oportunidad de hablar cara a cara
con Dios, porque no era un hombre lleno de pecado, no era un hombre lleno de cosas malas, no practicaba ni conocía nada de eso, ¿verdad? Pero Dios le dio una palabra a Adán y Eva. Él le dijo: de todas las cosas que están aquí, de todos estos frutos podéis comer, mas de ese que está allí no comerás. Ese es el fruto del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Recordemos también que el término morirás no necesariamente lo tenemos que enfocar en la parte física, en lo que el hombre tiene que morir o que iba a morir instantáneamente. Dios estaba hablando de un término espiritual. La comunión que había entre Dios y los hombres era de santidad, era de obediencia, era de rectitud, ¿verdad? Cuando nosotros somos obedientes a Dios, nosotros tenemos una vida espiritual conectada con Dios, que podemos hablar con Dios sin temor alguno. Pero cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, automáticamente esa vida espiritual muere. También vamos a la parte física. El hombre creó al ser humano para que viviera por la eternidad, para que hubiera eternidad en el ser humano, pero eternidad en Dios. No, el hombre no tenía necesidad de morir, pero por causa del pecado, pues desafortunadamente el hombre tiene un tiempo de vida en esta tierra, humanamente hablando. Ahora, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Ahora, nosotros teníamos comunión con Dios, estábamos allí con Dios, pero hubo un momento en la vida de Adán y Eva que pecaron, y ese pecado hizo que esa comunión se perdiera. Desde ese momento, lo que era del hombre, lo que pertenecía al hombre, el dominio que tenía el hombre, le fue entregado al enemigo. Nosotros conocemos quién es el enemigo: el acusador, el mentiroso, Satanás, ¿verdad? El que habla mentira, el que engaña, el que hace todas las cosas en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, desde ese momento se rompió la comunión. Se rompió comunión, no puede haber otra forma. Esa comunión que había entre Dios y los hombres se rompió, se perdió. Ahora, al pasar de los años, aconteció muchas cosas, ¿sí? Hablando desde el Nuevo Testamento, en que Dios evitó, automáticamente por el versículo podemos entender que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Es decir, desde ese momento no había forma de que el hombre pudiera entrar al reino de los cielos. Desde ese momento no había forma, no había un camino, no había una entrada, no había alguien que intercediera para que el hombre pudiera entrar directamente al reino de los cielos. Por eso vinieron los profetas, pero nadie creyó en los profetas. Los hombres de aquel tiempo no creyeron en los profetas, ¿verdad? Los mataban, los apedrearon, nunca aceptaron la palabra que venía de parte de Dios por parte de los profetas. Hombres que venían de parte de Dios, a todos estos hombres los mataban por causa del pecado y por causa de la ceguera que había en la vida de estos hombres. Ahora, ¿qué decisión toma el Señor? El Señor toma una decisión, y es de enviar a su Hijo amado Jesucristo a esta tierra en condición de hombre, encarnado en la vida de una mujer que todos conocemos como María, la mamá de Jesús. Amén. Entonces Jesús viene a esta tierra y viene con el firme propósito de rescatar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la vida, el alma de los seres humanos, que ya le pertenecían en ese momento, le pertenecían al enemigo, le pertenecían al diablo. ¿Por qué? Porque todo el dominio y toda la autoridad que ellos poseían se la habían entregado a Satanás. Pero Dios quiso rescatar a su pueblo, quiso rescatar a sus hijos. Los que Él había creado a su imagen y semejanza, pero estaban apartados, no podían acercarse a Él. Entonces Jesús viene a esta tierra. Todos conocemos quién es Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios.
el que vino en condición de hombre a esta tierra, el que fue crucificado en la cruz del Calvario, que derramó su sangre y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Ese Jesús, ese nuestro Señor, es el único mediador. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo siempre. No hay otro mediador. No hay nadie que interceda delante de Dios por ti. Solamente Jesucristo. Ahora, para no salirnos un poco del tema ¿realmente somos hijos de Dios? Recordemos que somos creación de Dios. Pero ¿cómo llegamos a ser nosotros hijos de Dios? Porque como pecadores, todos somos pecadores. Pero con pecado, practicando la maldad, practicando el pecado, practicando las cosas que hoy normalmente se practican allá afuera en el mundo, no podemos entrar al reino de Dios. Ahora, el sacrificio de Jesucristo aquí en la tierra, en la cruz del Calvario, lo que hizo fue que hubiera una comunión directa con los hombres, es decir, Jesús vino a pagar un precio. Jesucristo fue enviado a esta tierra y recordemos que cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, recordemos que una voz del cielo habló, se escuchó una voz allí, nos dice la Biblia, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el que estaba bautizándolo dijo una expresión: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Jesús era el único que podía hacer que nosotros, tú y yo, llegásemos a ser hijos de Dios. Porque por causa del pecado ya no podíamos tener eso. No podíamos tener ese privilegio. Pero por el sacrificio que Jesucristo hizo, vino a esta tierra, vino a comprar nuestras almas, nuestras vidas, porque nosotros se la entregamos al enemigo desde el día que nuestros padres pecaron. Y por cuanto el pecado entró por un hombre, así también la vida eterna vino por un hombre a esta vida, a esta tierra que es en nosotros. Es decir, por Adán entró el pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios, que era un hombre, pero por un hombre también vino también la vida eterna. Este es Jesucristo. Adán introdujo el pecado a la humanidad por causa del engaño de la serpiente, del engañador, de Satanás. No fue Adán, aclaro este punto, no fue Adán, sino por la desobediencia de Adán hacia Dios. El enemigo lo engañó y entró el pecado al hombre. Pero entonces ahora viene Jesucristo y viene a esta tierra y viene a pagar el precio para salvar, para comprar tu alma. Y ese precio fue a precio de sangre. Él tuvo que pagar a precio de sangre porque no había nadie en la tierra, ningún ser en la tierra que pudiera pagar el precio y que pudiera devolver la salvación que antes teníamos y esa comunión para con el Padre. Dice la Biblia, mi amado hermano, mi amado amigo, familia que me escucha. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo el justo, el que pagó el precio y el que está sentado a su diestra. No hay otro mediador, bíblicamente hablando. No te lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. El creer de pronto de que somos hijos de Dios sin aceptar a Jesucristo, sin aceptar su sacrificio y sin andar haciendo la voluntad de Dios, no puedes entrar al reino de los cielos. Y tampoco puedes ser llamado hijo de Dios. Y no te lo digo yo, lo dice la Escritura. La Biblia dice, te voy a leer un versículo, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Si tú crees en Dios, si realmente crees que hay un Dios, debes creer a su palabra y debes obedecerla. La Biblia dice, el que me ama es el que obedece mi palabra. Y yo, como amo a Dios, yo obedezco su palabra y creo en ella. Ahora, ¿qué me dice la Biblia? Le voy a leer en el nombre de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche esto y entienda. Los que son hijos de Dios, los que realmente son hijos de Dios y los que son llamados hijos de Dios, dejan de ser creación y se convierten en hijos estos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los únicos, bíblicamente hablando, que son hijos de Dios, son los que reciben a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A los que lo reciben
son hechos, les dan la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí sí tú puedes hablar abiertamente, yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no recibes el sacrificio de Jesucristo, no aceptas a Dios. Y no puedes entrar al reino de Dios. Porque Jesucristo mismo dijo, y recuerda que siempre en la palabra que Dios me da tengo que aclarar este punto y lo voy a seguir diciendo mientras tenga vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Yo no te estoy hablando de religión. No quiero ofenderte con esto. Sino te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Nosotros los seres humanos, mientras estamos en esta tierra, somos libres de creer en lo que nosotros queramos. Pero la Biblia a mí lo que me enseña es que en el único que yo tengo que creer es en Jesucristo. Dios nos ha dado a nosotros un libre albedrío para escoger a quién queremos servir, si queremos servir al mundo o queremos servir a Dios. En algún momento de mi vida, yo era una persona religiosa. Hay muchas personas que a los cristianos normalmente nos preguntan, ¿tú eres religioso? Y nos preguntan eso porque dicen, ¿es que tú predicas la palabra? O es que tú andas con la Biblia, o sea, que tú eres religioso. Y hay dos cosas muy diferentes entre ser religioso y ser un hijo de Dios. A todo el que predica la palabra, o a todo el que te habla de la palabra de Dios, el que te trae un mensaje de parte de Dios, se le llama religioso. Pero déjame decirte algo. El verdadero cristiano, el que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que lo ha recibido como el único Dios, no es un religioso. Religioso es todo aquel, escúchame esto, religioso es todo aquel que dice que cree en Dios, pero que cree en muchas cosas más. Que a la final no se sabe realmente en quién es que está creyendo. El Hijo de Dios es el único, o más bien, el Hijo de Dios es aquel que cree en el único Dios, el que predica de Jesucristo, el que le habla la verdad a las personas, sin ofenderlas, sin dañarlas, porque entendemos que hay cosas en la mente del hombre que todavía no han sido reveladas y algunos han sido engañados, porque así lo dice la Biblia. Pero la palabra de Dios tampoco es para contender, ni llevarte la contraria, ni decirte que tú eres un malvado, ni decirte que te vas a ir al infierno, ni decirte que tú no eres salvo. No, esas cosas solamente las sabe Dios. Porque quizás hoy tú que me estás viendo, me estás escuchando, de pronto no eres cristiano, de pronto no eres una persona que ha recibido a Cristo en el corazón. Eso no quiere decir que Dios no vaya a salvar tu alma. Eso no quiere decir que un día no te vayas a acercar a Él o que Dios no te permita que te vayas a acercar a Él. La Biblia dice que Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y en medio de esas personas que están aún perdidas, yo digo perdidas, no porque el término perdido es porque están alejados de Dios todavía. Pero en algún momento Dios va a obrar en tu vida y te va a hacer el llamado o va a poner el sentir en tu corazón y te va a traer a su redil. Y ese día vas a entender realmente lo que es ser un verdadero hijo de Dios. El ser hijo de Dios no es decir yo creo en Dios. Las personas creen en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Aún los ateos creen en Dios porque están buscando la manera de demostrar que no existe Dios. Eso es respetable. No nos vamos a meter en ese tema porque eso es algo muy profundo. Lo que yo te quiero decir en este día precioso es que si has llegado a pensar que eres hijo de Dios solo porque te lo han dicho, hay una gran verdad. Eso no es así. Realmente Dios nos creó. Pero recordemos que la Biblia dice en el libro de Génesis que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora en el libro del Nuevo Testamento de la Biblia dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser hijos realmente, de ser un verdadero hijo de Dios. ¿Pero cómo? Recibiendo a Jesucristo, al único, a su Hijo. Dios no mandó a nadie más a esta tierra a que intercediera por ti en el cielo. Todos los que están allá arriba en el cielo están adorando a Dios. Hombres que hicieron cosas grandes aquí por mandato de Dios, hoy están en el cielo, es verdad. Y para allá va todo aquel que hace la voluntad de Dios.
Sobre todo aquel que recibe a Jesucristo y que anda en sus caminos y que se aparta del mal. Porque es que yo te voy a decir algo, mi amado amigo, mi amado hermano. Nosotros decimos que amamos a Dios y que somos hijos de Dios. Quizás leemos la Biblia y un día vamos a la iglesia, hacemos un par de oraciones o un par de rezos, creemos en lo que sea que tengamos que creer, independientemente de lo que tú creas, eso es respetado. Pero ¿qué resulta? Que tú dices, no, yo amo a Dios y soy hijo de Dios, pero el fin de semana te vas de rumba, el fin de semana te emborrachas, te gastas lo que tienes, el fin de semana estás peleando con tu esposa, con tus hijos, el fin de semana te estás acostando con un hombre que no es tu esposo, te estás acostando con una mujer que no es tu esposa, estás mintiendo, estás robando, estás hasta matando, pero aún así dices, yo soy hijo de Dios. Déjame decirte que bíblicamente eso no es así, porque la Biblia dice que el que es hijo de Dios no peca. Y no quiere decir que no sea un pecador. Quiero aclararte esto. Todos los días nosotros pecamos, aún conociendo de la palabra de Dios. Pecamos, pero hay cosas que hacemos inconscientemente, muy diferente a que tú planees, a que tú calcules todas las cosas y las lleves a cabo. Te pongo un ejemplo. Si tú crees que amas a Dios, pero estás pensando desde hoy, se acerca el fin de semana y hay una rumba, yo voy a empezar a juntar mi dinero porque este fin de semana, después que salga del culto, después que salga de la iglesia, o si no vas a algún lado, pero crees que eres hijo de Dios, estás maquinando eso y el fin de semana te gastas lo que tienes, te emborrachas, te acuestas con quien quieras y dices que eres hijo de Dios. Pues déjame decirte que eso no es así. Si vas a la iglesia, pero el fin de semana te vas a emborrachar y vas a hacer cosas que a Dios no le agradan, déjame decirte que no eres hijo de Dios. Los que son hijos de Dios no pecan, es decir, no practican el pecado. Hay personas que sí, fallamos, pero vamos a la presencia de Dios y pedimos perdón, nos reconciliamos con el Señor y nos apartamos. Recordemos que Jesucristo, cuando despidió a aquella mujer que la iban a apedrear, Jesucristo dijo algo maravilloso y te lo quiero compartir en este día. Él preguntó, ¿y dónde están los que te acusaban? Recordemos de la mujer adúltera, que la iban a matar, a pedradas. Ella dijo, se fueron. El Señor Jesús le preguntó, ¿te acusaron? ¿Te condenaron? Y ella respondió, no, Señor, nadie. Y Jesucristo dijo, ni yo te condeno. Pero muchas personas han malinterpretado esto. Dios le estaba hablando a una mujer adúltera, una mujer que cometía pecado, ¿sí? Así como le habla a las prostitutas, a los drogadictos, a cualquiera. Jesucristo dijo una palabra, ni yo te condeno. Pero lo realmente importante aquí no es cómo lo interpretes tú, sino lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, ahora ve y no peques más. No peques más. Ahí es donde está el punto. El ser hijo de Dios es reconocer que fallamos, arrepentirnos y no volver a cometer el mismo error. Pero si tú y yo seguimos pecando y practicando lo mismo día a día, no podemos decir que somos hijos de Dios porque somos mentirosos. Y la palabra prohíbe esas cosas. Por eso en esta mañana, en el amor de Cristo, yo te digo, mi amado hermano, mi amigo, toda la familia que me escucha, aquel que me conoce, el que no me conoce, que para ser verdaderamente hijos de Dios, tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No ser un religioso. Los que predican la palabra de verdad no son religiosos, son hijos de Dios. El religioso es todo aquel que dice que cree en Dios, pero su confianza está puesta en muchas cosas más. Y no hablemos solamente de idolatría, que por cierto es algo que abomina a Jehová. La Biblia dice que Dios abomina la idolatría. Pero eso no es un punto que me corresponda hablarlo a mí. Eso mismo Dios te lo va revelando y en su momento va a cambiar y te va a mostrar y enseñar la verdad. También está el Dios del dinero. Hay gente que no solamente pone su confianza en las imágenes o en cosa cualquiera. La Biblia dice que no nos hagamos imagen de ninguna cosa creada en la tierra, ni en los cielos aún. Pero hay gente que pone su confianza en el dinero, pone su confianza en el hombre y dice, soy hijo de Dios. Tu confianza y mi confianza deben estar solamente puestas en Dios. Tu vida y mi vida deben estar puestas solamente en las manos de Dios. Tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu ministerio y todo lo que hagas debe estar puesto solo en las manos de Dios. Recibir a Jesucristo
aceptar el sacrificio, proclamar su nombre, declarar con tus labios que Jesucristo es tu Salvador, tu único Salvador y tu único intercesor en el cielo. Porque la Biblia dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay nadie más. Y te lo dice la Biblia y puedes buscarlo. No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo creo en Dios. Y el que me ama, obedece mi palabra. Y yo obedezco la palabra de Dios. Así que mi amado hermano, en este día, en el amor de Cristo, yo te bendigo. Bendigo tu familia, bendigo tu hogar, tu ministerio, tu negocio, todo lo que hagas. Y que este resto de día sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Te amo en el amor de Cristo. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te guarde.